Gracias, presidente. Cuando hablamos de soledad no deseada, inevitablemente recurrimos a esa foto que muchísimas veces nos ha invadido o hemos desayunado o hemos consumido en los medios de comunicación, de la de un vecino o vecina que ha fallecido en casa solo y en la cual llevaba varios días en casa fallecido sin que nadie se diese cuenta. Pero la denominada soledad no deseada no es solamente eso. Esa es la foto más cruel, el desenlace más horrendo. En el camino suceden cosas, suceden pequeñas alertas que nos van avisando de que nuestras personas mayores están sufriendo. De hecho, el concepto de soledad no deseada es un concepto multidimensional que afecta a la experiencia subjetiva del individuo, pudiendo incluso impactar en personas que no se encuentran solas, Se trata, evidentemente, de un sentimiento o sensación que son inhabilitantes en muchísimas ocasiones. Es una experiencia que cada persona experimenta y vive a su manera y solo quien la sufre podrá expresarla, ya que no siempre, como he dicho anteriormente, es visible, es detectable. Todos y todas somos susceptibles de sufrir soledad no deseada, y es que la esperanza de la vida humana, sobre todo en las democracias occidentales, en aquella parte del mundo donde nuestra calidad de vida ha mejorado, la esperanza de vida se ha ido alargando. Nuestros años de vejez son más. Y se ha demostrado científicamente que estas personas mayores son más vulnerables durante esta fase. Sufren cambios importantes en su vida que pueden ir desde la viudedad, pérdida de amigos, el fenómeno del nido vacío o incluso la pérdida de poder adquisitivo. El sentimiento de soledad en este colectivo es uno de los grandes problemas y retos a los que las sociedades avanzadas tenemos que hacer frente. Pero también debería preocuparnos porque esta soledad no deseada está atravesada por el género y por la clase social. Perpetúa las discriminaciones, ya que las mujeres mayores con pocos recursos tienen sentimientos más intensos de soledad emocional que los hombres. Voy a dar varios datos para que podamos dimensionar este fenómeno. Más de un tercio de las personas mayores de 65 años expresan abiertamente sufrir soledad no deseada. Dentro de ese número, de cada 4 personas que sufren esa soledad no deseada, 3 son mujeres. Es evidente que el género es un factor de riesgo. Vivir, además, en barrios poco comunicados o infradotados en cuanto a servicios públicos se refiere, también es un factor de riesgo. Y, evidentemente, como me he referido anteriormente, tener ingresos bajos es otro de los fenómenos o de los factores de riesgo. Este y otros datos los pueden ustedes encontrar en el informe elaborado por la Asociación de Bienestar y Desarrollo financiado por el propio Ministerio de Sanidad. Nosotros de Ceuta ya entendemos y consideramos que es necesario, urgente, que desde nuestra ciudad y a través de las políticas sociales se empiece a trabajar en este sentido. Partiendo de la idea de que el envejecimiento no es una cuestión que atañe única y exclusivamente a las personas mayores, son muchas las iniciativas y actividades que al respecto podemos poner en marcha. Desde fomentar el voluntariado o promover intercambios intergeneracionales, y esto a ustedes les sonará, porque en la modificación de créditos, partiendo de la urgencia y partiendo de la necesidad, propusimos un programa de rescate para la juventud que venía íntimamente ligado a la demanda de atender a nuestras personas mayores en los barriadas. Era un programa de corresponsabilidad social. Además, también creo que es necesario impulsar programas de acceso a la calle, porque quiero corregir una pequeña idea que se nos puede venir a la cabeza, que es tener a nuestras personas mayores en casa. No, nosotros queremos un envejecimiento activo, que se sigan sintiendo útiles, autónomas. Esa es la función fundamental de este proyecto. Y además de esos intercambios intergeneracionales, ese voluntariado, lo que decía, el fenómeno de la inclusión debe atravesar este proyecto. Vamos a proponer, y creo que desde un punto de vista de las políticas públicas es pertinente, establecer 3 niveles de intervención
En primer lugar, creo que tenemos que dimensionar, saber cuál es el universo, a esas personas a las que tenemos que atender. Por lo tanto, debemos encargar la elaboración de un estudio lo más amplio y detallado posible que permita determinar el impacto del fenómeno de la soledad no deseada en nuestra ciudad y cuántas personas mayores necesitan de nuestra atención. En segundo lugar, importante elaborar un programa de intervención social para combatir los efectos de la soledad no deseada que incluya acciones más adecuadas a las características de este colectivo de nuestra ciudad que ya hemos estudiado en ese informe previo que debemos hacer. Y, en tercer lugar, para la implementación y garantizar la implementación de los programas, creo que es necesario incluir un programa de estas características una vez que hemos pasado por la fase primera y la segunda en los presupuestos generales para la ciudad del 2023. Muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Mustafa. Señor Gutiérrez, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. El Grupo Parlamentario Socialista considera de vital importancia el tema que hoy aquí se trae. De ahí que desde el principio de la legislatura y de forma reiterada hayamos instado al Gobierno de distintas formas que se instaurara un programa de subsanación del problema de la soledad no deseada, especialmente de nuestros mayores, sin que hasta la fecha se haya conseguido una actuación por parte del Ejecutivo. En el mes de noviembre de 2019, el Grupo Socialista trajo al Pleno una serie de cuestiones por las que se interpelaba al Gobierno sobre la necesidad de trabajar para evitar este mal social. Entonces, el consejero del área habló de líneas de actuación, de objetivos a conseguir y de formación de profesionales. Todo quedó en papel mojado y en palabras vacías porque nada se ha hecho al respecto, algo bastante habitual en este Gobierno. En el año 2021, los socialistas volvimos a presentar la necesidad de trabajar frente a la soledad no deseada, planteando la necesidad de colaboración con el tercer sector y una planificación de actuaciones que permitiera llegar a los mayores y ayudarles al frente de esta problemática. De este modo, y aun sabiendo de la insuficiente de la cuantía que se introdujo dentro de la negociación de los presupuestarios, una partida en los presupuestos de 2021 para empezar un programa de lucha contra este problema. Igualmente, como todo lo que cae en manos de la Consejería de Servicios Sociales, forma parte del sueño de los justos y a la responsable del área ni está ni se le espera. Dicho esto, es evidente la preocupación de los socialistas con esta problemática y, como no puede ser de otra manera, va a contar con nuestro voto favorable. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Gutiérrez. Señor Verdejo, tiene usted la palabra. Señor Mebrut, tiene usted la palabra. Gracias. ¿Qué va a hablar? Muchas gracias, señor Vivas. Efectivamente, desde el MIC consideramos que la lucha contra la soledad no deseada debe ser un reto para todo Gobierno que persiga reforzar y afianzar el denominado estado del bienestar. Y en este caso, desafortunadamente, el Gobierno municipal hace bien poco. Efectivamente, como decía el portavoz del PSOE, en noviembre de 2019, a una interpelación dirigida al Gobierno que hacía referencia a la soledad no deseada, el responsable del área de sanidad por aquel entonces se respondía que la ciudad contaba con redes de apoyo vecinal, recursos de servicios y centros de ocio. Claro, solo hay que enfocarse en la residencia de mayores Nuestra Señora de África para darse cuenta de las deficiencias, entre otras, del personal. Y esto, naturalmente, también repercute en el bienestar de las personas mayores. Por eso se hace necesario que la ciudad despliegue toda una red de servicios municipales, tal como ha destacado el grupo proponente, y que entendemos pasa, en primer lugar, por detectar anticipadamente los casos, y esto, indudablemente, pasa por adentrarse en las barriadas, donde, por ejemplo, las farmacias, los comercios o tiendas de barrio son en muchos casos los primeros en detectar a las personas que puedan sufrir esa soledad no deseada. Por tanto, la colaboración con estos comercios puede convertirse en los mejores radares de detección y, de este modo, agilizar la lucha contra esa soledad no deseada. En ese sentido, desde el MIC vamos a apoyar la propuesta y esperamos que, si sale adelante, también la propuesta no de ley a nivel nacional presentada por la formación Más País en el Congreso, podamos también en Ceuta formar parte de las ventajas que supondría para nuestra gente mayor. Muchas gracias, señor Mebrut.
Señor Mustafa, tiene usted la palabra. Ha sido el que ha presentado la propuesta. Señora Mohamed, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Buenos días. Bueno, adelantarle que vamos a votar a favor de la propuesta porque es la línea en la que venimos trabajando. Actualmente se encuentra en trámite ya el contrato de Soledad no deseada. La tardanza ha sido porque venía recogido en los presupuestos de la ciudad como una subvención nominativa. Tuvimos que esperar al 1 de julio a la modificación de crédito, ya que la figura recogida no era la correcta, y tuvimos que esperar a la modificación. En cuanto a que no se ha ejecutado antes, ha sido por ese motivo, pero en la memoria de nuestros presupuestos ya venía recogida y desde esta consejería creemos que es importante realizar un estudio previo que nos aporte la fotografía real y nos aporte datos para poder así realizar las actuaciones convenientes para combatir este fenómeno. Decirle al señor socialista que, bueno, repite muchas veces que no se trabaja, y parece que las mentiras, cuando se repiten muchas veces, al final se convierten en verdad. Pero bueno, yo tengo fe de que cuando las cosas llegan a los oídos de personas inteligentes, mueren. Desde la consejería tenemos talleres específicos para las personas mayores, como son yoga, pilates, actividades de baile, manualidades, pintura. Tenemos un programa específico de ocio y tiempo libre para nuestros mayores, donde hay visitas culturales, hay cenas, celebramos festividades como la mochila, la Navidad, Semana Santa, la feria. O sea que se podría hacer más. Siempre en lo social todo es necesario e insuficiente. Nos alegramos que presente esta propuesta porque va en la línea de lo que estamos trabajando y en lo que creemos desde este Gobierno. Y nada más, presidente. Muchas gracias. Gracias, señora Mohamed. Señor Mustafa, tiene usted la palabra. Señora consejera, el contrato ese que se ha referido usted, el contrato, ¿qué actuación concreta recoge? Porque no me ha quedado claro. Sí sé que había una partida en los presupuestos de 80.000 euros, pero iba compartida con otras cuestiones. ¿Perdón? 40.000 euros, sí. Lo que le proponemos aquí, o sea, no entra en confrontación con la cartera de servicios que pueda ofrecer la consejería, no entro ni tan siquiera a polemizar en eso, sino que estamos hablando de un fenómeno bien distinto. Para que nos entendamos, mire, existen personas, os voy a empezar por el final. Existen entidades que trabajan con el tercer sector, algunas entidades que trabajan con personas que sufren Alzheimer, entidades que trabajan con personas mayores que tienen algún tipo de dependencia, otras entidades que simplemente prestan ocio o prestan espacios educativos de encuentro con personas mayores. Eso existe. La soledad no deseada va más allá de la cartera de servicios, sino que hay personas mayores que están en su casa y desconocen que existen esos servicios. Si he compartido algo a lo largo de este año como diputado con estas entidades, es que las personas mayores que deben acceder a esos servicios están por debajo de los niveles que requerimos. Alguien podía hacerse la sorna, el chistecillo, en el sentido de que yo pretendo que el ayuntamiento vaya a las casas de todas las personas mayores a pegar en la puerta, a preguntar si están bien, si sienten algún tipo de soledad. Sí, ¿es eso lo que pretendo? Sí, una ciudad, 19 kilómetros cuadrados, 80.000 habitantes, con 400 millones de euros de presupuesto. Entonces, lo que le digo, consejera, la cartera de servicios, que no voy a entrar a debatir si está bien o está mal, lo que tenemos que intentar de alguna manera es detectarlo. Es fundamental lo que he mencionado al principio, la elaboración de ese estudio, sobre todo porque va a responder, cuando nuestras acciones posteriores van a responder a criterios de pertinencia, saber cuántas personas son. Y lo vuelvo a decir, como si tenemos que ir casa por casa a preguntar por esas personas. Muchísimas gracias por su talante, gracias por el voto favorable a usted y al resto de formaciones. Muchas gracias, señor Mustafa. Señora consejera, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Sí, ya le digo que cuando tengamos el estudio realizado ya pues haremos una intervención más específica
y yo quedo a su disposición para que hablemos, nos sentemos, están los pliegos redactados, está ya todo en marcha y quedo a su disposición para lo que usted estime conveniente. Gracias. Muchas gracias, señora consejera. Vamos, señor secretario, activamos la votación. Alberto, ¿tú has votado? Unanimidad.